Muy buenos días, iglesia y amigos que me escuchan. Que la paz del Señor sea con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a una enseñanza de nuestra escuela dominical. Reciban un fuerte abrazo de parte del pastorado, iglesias de San Mateo aquí en la Ciudad de México, iglesias de Morelos, iglesias de Oaxaca. Todos ustedes sean muy bienvenidos. A la Iglesia Universal de Cristo y amigos que nos escuchan y ven a través de este canal, que Dios les bendiga y les guarde siempre. El tema a estudiar el día de hoy lleva por título Redimidos de la maldición. Imagínese que un enfermo visita a un médico y después de ser diagnosticado se le informa que tiene una grave enfermedad que en muy poco tiempo inclusive podría llevarlo hasta la tumba. Pero también se le dice que existe un remedio que puede curar esa enfermedad, pero el tratamiento es largo y es muy costoso. ¿Querrá el enfermo someterse a ese tratamiento largo y costoso? De igual manera, la raza humana está bajo maldición, pero existe de parte de Dios un remedio, y ese remedio se llama redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estudiemos este tema tan hermoso y tan maravilloso. Vayamos al libro de Gálatas, en el capítulo número 3. Busque usted en su Biblia la cita que le comento, Gálatas capítulo número 3, y leamos del versículo 10 en adelante. La palabra de Dios dice así: Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, a ti sea la honra, la gloria, el imperio y el honor. Delante de su presencia, Padre, inclino mi rostro. En sus preciosas manos deposito mi vida. Le ruego, Padre, sea usted conmigo en la interpretación de su palabra. Hónrenos, Señor, con su presencia. Visite los hogares de mis hermanos, prepare sus corazones para recibir su palabra. En cuanto a mí, Señor, le ruego, sea usted conmigo. Dirija mis pensamientos, dirija mis palabras, sea usted hablando a través de mí, mas no yo, Señor, en mi propia concupiscencia. Sea usted hablando a su pueblo, tocando sus corazones y poniendo en sus vidas las palabras precisas que usted tiene para ellos el día de hoy. En el nombre santo y eterno de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le ruego por todas estas cosas. Que así sea, Padre. Amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El tema de la ley de Moisés, hermano, amigo que me escuchas, es un tema que el apóstol Pablo abunda y menciona extensamente a los judíos religiosos de su época. La labor de hacer comprender la diferencia entre la salvación por la ley y la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue una situación que incluso le costó hasta la vida al apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo deja entrever
que la ley en sí es santa, es justa y es buena. Ahí en Romanos, capítulo número 7. ¿Cómo es eso? Sí, mire, ahí mismo en Romanos, en el capítulo número 7, pero del versículo 7 en adelante, el apóstol Pablo dice estas palabras. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El versículo número 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago no lo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire, el apóstol Pablo está diciendo que la ley es santa, es justa y buena, porque está produciendo una bendición a su vida al diagnosticarle un problema en su corazón. La ley le está diciendo que la codicia es pecado, y la misma ley le exige no codiciar. El problema, hermanos, es que el hombre, conociendo los estatutos de la ley, decide pecar. Y entonces es cuando la ley se convierte en su terrible maldición. Veamos otra vez en el libro de Gálatas, allí en el versículo 10, capítulo 3, versículos del 10 al 14, que nos habla precisamente de esta maldición, pero al mismo tiempo nos ofrece el remedio llamado redención. Veamos versículo por versículo. Veamos el versículo número 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está. ¿En dónde está escrito eso en la ley? Vayamos a Deuteronomio, capítulo número 27, y del versículo 26 en adelante, veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Deuteronomio, capítulo número 27. Dice la palabra de Dios así. Maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas, y todo el pueblo dirá, amén. Esto dice Deuteronomio capítulo 27. Pero escuche lo que en el mismo capítulo la palabra de Dios dice. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Maldito el que talle imágenes. Pero también dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. También dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Maldito, dice, el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y todo el pueblo dirá, amén. Por lo tanto, termina el capítulo 27 diciendo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Escuche, el no cumplir la ley en su totalidad, el más leve error, conduce a la condenación total. Por eso, en el libro de Gálatas,
el apóstol Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué significa eso? Que para que podamos vivir bajo bendición, de acuerdo con la ley, tendríamos que cumplir todos los estatutos de la ley. Un solo error, el más leve, la falta de un solo de los estatutos, conduce a la condenación total. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Habacuc, capítulo número 2, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Bien, en el libro de Habacuc tenemos la referencia bíblica que nos habla al respecto. Habacuc, en el capítulo número 2, dice el profeta, versículo 4, He aquí, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El apóstol Pablo, en el versículo 11 del capítulo número 3 de Gálatas, dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto quiere decir que no hay forma de que el ser humano pueda llegar a Dios por sus propias fuerzas. El versículo 11 y el versículo 12 dicen claramente que la ley no es de fe y que el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo resume diciendo que el que quiera ser salvo tiene dos opciones. Una, que haga cumplir cada uno de los estatutos de la ley sin faltar a uno solo de esos estatutos, o bien, dos, que viva por la fe. Y esta fe está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús,
fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Oh, y hoy se escucha la voz de una generación, que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias, damos gracias, damos gracias, y no vamos a callar, y no vamos a callar. Tu amor valió la pena, todo el dolor. Hay una generación que honra tu sacrificio, Jesús. Hay poder en la sangre, sí, de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Una de las parábolas que Jesús demuestra claramente las lamentables consecuencias de usar incorrectamente la ley de Moisés está en el libro de San Lucas, en el capítulo número 18.
Repito, libro de San Lucas en el capítulo número 18, del versículo número 9 en adelante. Usted recordará que en cierta ocasión, capítulo número 18, estoy en otro capítulo, del versículo número 9 en adelante, usted recordará que en una ocasión Jesucristo habló de una parábola de un fariseo y de un publicano. Y dice la palabra de Dios así en Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Quiero hacer una aclaración respecto al fariseo y al publicano para los amigos que nos escuchan. Un fariseo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era un hombre religioso y un publicano era un recaudador de impuestos. Era un hombre judío que estaba al servicio del imperialismo, del imperio romano, y que recaudaba impuestos de sus hermanos, los judíos. Bien, estos dos hombres, un fariseo y un publicano, fueron al templo a orar. Pero escuche lo que dice el Señor Jesucristo a continuación. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. La soberbia sale de este hombre fariseo diciendo que no era como los otros hombres, ni ladrón, ni injusto, ni adúltero. Y dice ni aún como este publicano. Se comparó con el otro. Pero además dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, todavía vemos que es vanidoso, se jacta de lo que hace, de ayunar, de diezmar. Mas el publicano, dice la palabra de Dios, sigue hablando el Señor Jesucristo, estando lejos, escuche bien, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, este publicano estaba humillándose, estaba suplicando al Señor Dios Todopoderoso que tuviera misericordia de él, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor Jesucristo dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será redimido. Gloria al Señor. Veamos ahora el versículo número 13 del libro de Gálatas, en el capítulo número 3. Continuemos con esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El versículo 13 dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición, de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra redimir en griego significa comprar a alguien en la feria. En los tiempos del apóstol Pablo se vendían a hombres y mujeres en la feria de los esclavos. Bajo la ley romana, el esclavo, hermano, amigo que me escuchas, no tenía ningún derecho, ninguno. Se encontraba sin protección, sin protección. El amo podía mandar a crucificar a su esclavo por cualquier razón. Augusto César, el emperador romano, mandó a crucificar a 30,000 esclavos durante su reinado. Lea la biografía de este emperador y verá que así es de tremenda la situación en cuanto a su corazón tan perverso, tan malvado, de mandar a crucificar a sus esclavos.
Y en el caso de esclavos que se escapaban, si eran nuevamente aprendidos, su amo podía marcarlos como animales, aumentarles el trabajo forzado o podía incluso mandarlos a matar si así lo deseaba. La ley romana permitía todo esto. El apóstol Pablo, usted lo sabe, fue amigo de Filemón y fue él quien intercedió en favor del esclavo que se había escapado, Onésimo. La epístola a Filemón es el ruego de Pablo a su amigo en favor del esclavo convertido. De la misma manera, Cristo cambió la maldición por la bendición para los que tienen fe. Nosotros, los gentiles, vivíamos como esclavos del pecado. Vivíamos bajo maldición y estábamos condenados a la muerte eterna. Pero Cristo, Jesús, decidió pagar un precio muy alto por ti y por mí y por toda la humanidad. Él decidió poner su vida en un madero y derramar su sangre para hacerte libre a ti, para hacerme libre a mí de la maldición del pecado. Por eso, hermano, amigo que me escuchas, yo honro al que pagó el precio de mi rescate. Ahora, la bendición de Abraham ha alcanzado a los gentiles. Hemos recibido la promesa de la fe, y lo dice el versículo 14 de Gálatas, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En los tiempos antiguos, según la ley de Moisés, los criminales judíos sentenciados a muerte eran apedreados y después colgados a un poste de manera como señal de que estaban bajo la maldición de Dios. Cristo se hizo maldito por nosotros al colgarse en esa cruz. Los malhechores que estaban a su derecha y a su izquierda se merecían estar ahí. Uno de ellos reconoció su falta y aceptó su castigo, pero Cristo no tenía por qué estar allí. Algunos le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero Él no lo hizo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Cristo decidió quedarse en esa cruz? Por amor a usted y por amor a mí. Hermano, amigo que me escuchas, le invito para que valore el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús pagó el precio de nuestra salvación, tomando el lugar que nos correspondía en sacrificio. Dios mismo se ofreció como sacrificio por la humanidad, muriendo en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre santo y eterno de su Hijo amado le damos gracias, Señor. Muchas gracias, porque el día de hoy, gracias al sacrificio perfecto de su Hijo en la cruz, somos verdaderamente libres y salvos de la condenación y la maldición eterna. Reconocemos, Señor, que somos salvos por gracia, que somos salvos por fe. No vivimos bajo la ley, porque bajo la ley solamente mi Señor Jesucristo pudo hacerla cumplir. No hay hombre que pueda ser salvo ni que pueda ser justificado delante de Dios por la ley. Por eso Cristo pagó en esa cruz, con su derramamiento de sangre, un precio muy alto por la salvación de mi alma, la de mis hermanos y la de toda la humanidad. Cristo nos redimió de la maldición. Ahora somos verdaderamente libres. En el nombre santo y eterno de su Hijo amado, valoramos el sacrificio en la cruz. Aceptamos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Una vez más lo declaramos con nuestros labios. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador, el Hijo de Dios, el unigénito que pagó en esa cruz por causa de mis pecados. Te honramos, Señor,
Te veneramos y te glorificamos por el favor que has hecho de entregarte por nosotros. Ahora somos salvos por fe y por gracia. En el nombre de Cristo Jesús, así es. Gracias, Padre, por haber permitido que tu Hijo amado cumpliera sus planes y propósitos para la salvación de la humanidad. Ahora pues, Señor, nuestro corazón está agradecido por el favor, por el regalo, por la gracia de la que nosotros gozamos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde a ti y a tu familia. Bendiciones. Hasta la próxima.